Educación Sur, con Rafa Redondo y José María Carbonero, despacheando a gusto. Bienvenidos, queridos oyentes, a Educación Sur, nuestra segunda temporada ya, Rafa. Segunda temporada. En nuestro mundo, 3 capítulos consta como temporada. Y como hicimos 4, pues entonces temporadón que nos marcamos. Totalmente. Temporadón que nos marcamos antes del verano. Os recordamos, pues nada, que esto nació y surgió en el confinamiento. Exactamente. Y poco a poco pues fuimos definiendo pues una idea de compartir con la comunidad educativa y sobre todo a los docentes, entretener a los docentes de temas que nos conciernen. Un primer programa que hicimos fue de teleeducación. Teleeducación, porque estábamos totalmente sumergidos ahí. Después hicimos un cole maravilloso, un cole de piruleta. Exactamente. Lo que hicimos fue improvisamos un colegio, como nos gustaría a nosotros, y como los fans, que aunque no lo creáis, tenemos ya por lo menos 20 y algo. Tenemos más fans que capítulos. Exactamente. Pues nos pidieron que concretáramos lo que habíamos improvisado. Y concretamos el colegio. Y justo antes del verano, cuando pegamos el pelotazo definitivo, sí. fue... ¿Cuándo fue? Leyes no escritas. Leyes no escritas de la educación. Las cosas que pasan en los coles, que pasan en todos los coles, pero nadie lo escribe en un papel. Ese programa que, bueno, fue muy bien recibido y nos llegaron muchos comentarios, algunos muy divertidos, de pues esa experiencia que tenemos todos en los coles desde que nos sacamos la plaza. Contamos en ese programa con la inestimable colaboración de don David Fenoy, invitado al que cuando podamos pagarle otra vez lo invitaremos otra vez. Sí. Volverá al programa, y tenemos también algunos otros docentes que muy interesantes para que participen con nosotros, porque tenemos programado una segunda temporada brutal. Sí, que va a ser seguramente de 5 capítulos. Sí, por lo menos 5. Dándolo todo. O quizás 4. Pero será... Seguramente pues caerá ahí como una bomba atómica en la vida de tantos docentes a los que estamos cambiando. Exactamente. Estamos cambiando su vida. La educación en Andalucía, eso queda claro. Bueno, ¿y qué programa vamos a hacer hoy ya? Yo creo que hoy empezando. Pues no sé, algo de lo que se hable poco últimamente, como puede ser el coronavirus en los centros, ¿no? ¿Cómo hemos afrontado el colegio? Pues aquí hemos impreso un papelín con lo que hemos estado viviendo desde pues este verano, ¿no? Sí, desde que terminó el curso tan raro del año pasado hasta que ha empezado este nuevo, y hemos tenido que los equipos directivos leer tanto y conversar tanto por teléfono desde todo el verano. Pues sin más dilación, como se suele decir, comienza Educación Sur. Educación Sur, con Rafa Redondo y José María Carbonero, despacheando a gusto. Bueno, lo primero que creo importante decir a este respecto, al respecto del verano que hemos pasado, del coronavirus, del COVID, de cómo hemos afrontado los centros, es que entendemos que la dificultad para organizar y gestionar una situación como esta en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, no digo ya en España, debe ser complicadísimo. Y entendemos que los organizadores se han enfrentado a una película bastante compleja para intentar que todo funcione y que volvamos otra vez a un colegio lo más normal posible. Más seguro, ¿no? Con garantías, ¿no? Exactamente. Dicho esto, sí que es verdad que este verano hemos estado un poco alocados con normativas que iban, venían, de las que nos hemos ido enterando de manera complicada. Luego hablaremos de esto, ¿no? Pero bueno, voy a hacer un breve resumen de las normativas, por lo menos de las que yo me sé. El día 6 de julio salió una orden en la que se regulaba un poco cómo iban a funcionar los colegios a partir de septiembre. Luego la Junta sacó unas medidas para concretar esa orden. Después los médicos de LEOE sacaron unas orientaciones a través de las cuales podíamos orientarnos para poder aplicar las medidas que salían en la orden del 6 de julio. Más adelante la Junta, porque hubo muchas protestas de directores, hubo cartas de directores a delegaciones y demás, y la Junta sacó un decálogo en el que se explicaba un poco cómo iba a ser, en el que había preguntas y respuestas, en el que se aclaraba un poco, ¿no? También hubo un acuerdo en un consejo territorial, luego se dio una guía para el comienzo del curso, el 28 de agosto, en mi opinión un poquito cerca ya del principio del curso, pero bueno, en el que se establecían pautas nuevas y se hacía un resumen de todo lo anterior. Y el 3 de septiembre salió unas nuevas medidas de flexibilización curricular. Como veis, en mi opinión, demasiada normativa
para bueno, poder, ¿cómo decirlo? Digerirla, estructurarla y darnos respuestas reales por los centros, porque todas estas normativas son papeles que luego nosotros tenemos que convertir en realidades. Bueno, pues este resumen que se dice tan rápido, a nosotros como equipo directivo, y bueno, nos consta que estamos en contacto con muchos más compañeros y compañeras, pues nos supuso pues una cuesta arriba importante, además sin saber muy bien a dónde íbamos, sin tener ni idea, y lo único que estaba claro es que había que lavarse las manos y mantener distancia social. Porque para los no iniciados, a partir de todos estos documentos, los equipos directivos, o sea, nosotros, junto con el equipo COVID de los centros, teníamos que elaborar un protocolo real en el que fuéramos después a aplicar de verdad en los centros, ¿no? O sea, tenemos que leer toda esta normativa, resumirla, estructurarla y construir un protocolo real, ¿no? Entonces, el primer agobio grande fue, tenemos que abrir un centro y no tenemos ni idea. Claro. Ni siquiera podemos asumir una responsabilidad mientras ya estábamos viendo anuncios, ya nos llegaban anuncios de la administración, pues comunicando a las familias que el curso iba a estar garantizado y que los recursos iban a ser notorios. Exactamente. Entonces yo creo que el sentir de muchos equipos directivos es, pero ¿qué están diciendo? Cuando nosotros ni siquiera nosotros que estamos haciendo los protocolos tenemos muy claro cómo va a funcionar esto, porque bueno, la normativa ahora desarrollaremos algunos comentarios de lo que pensamos, de las cosas que se nos han ido pasando a tenor de leer la normativa e intentar hacer un protocolo nosotros, que somos maestros, que no somos sanitarios, para intentar, bueno, pues asegurar la seguridad, valga la redundancia, de los niños y de los profes, claro. Así que hemos hecho así, tenemos aquí como una especie de distintos globos que van volando y vamos a detenernos en ellos. Exacto. El primero de ellos sería la tardanza, ¿no? O sea, ¿por qué tan tarde o por qué se ha retrasado tanto cada una de estas normativas o incluso los recursos que llegan al centro? ¿Por qué todo en general llega tan tarde cuando realmente la situación de la pandemia pues, viene de marzo del año pasado? Como hemos dicho antes, han estado saliendo normativas a este respecto hasta el 3 de septiembre, ¿no? 28 de agosto, justo antes de empezar el colegio, ¿no? O el 3 de septiembre, que nos informan que hay unas medidas de flexibilización que nos hacen recomponer la realidad del centro, cuando el día 10 viene el alumnado y la sensación que tenemos es que van modificándose cosas que te permiten salvar el cuello en el último momento. Exactamente. Si hemos modificado todo el día 3 de septiembre y nos dicen, bueno, pues para el día 10 tenéis 4 días de flexibilización más, pero solo 4. Y así, si vamos tirando del hilo hacia atrás, esa es la sensación que tenemos, ¿no? De ir nadando contra corriente, quizá, y ese primer escollo nosotros lo hemos denominado eso, el retraso, la tardanza. ¿Por qué? Porque no sean las cosas con tiempo suficiente para que podamos digerirlas, aplicarlas y explicarse a la gente y que empiecen a funcionar. Porque muchas veces nos pasa que hacemos una cosa, la explicamos, echa a funcionar y al día siguiente hace una normativa nueva que nos obliga a cambiar lo que acabamos de explicar antes, y eso genera en el centro una desazón. Nos ha pasado, por ejemplo, con un ejemplo práctico es el enfermero, el enlace de enfermero que tenemos todos los centros. Pues si tenemos que elaborar un protocolo sanitario, bueno, el enfermero, que por cierto ha funcionado bastante bien, sí, cuando hemos tenido problemas. Una vez que lo hemos tenido, ha funcionado bastante bien. Pero ha sido ajeno a toda la elaboración del protocolo y a yo qué sé, pues el establecimiento de las pautas de organización del colegio. No hemos tenido, o sea, ahí lo único que nos hemos agarrado es a los textos, que además a veces encontramos contradicciones en las que luego vamos a entrar, ¿no? Pero vamos, yo creo que este punto es el retraso. Ahí yo creo que ya ese mensaje. Yo creo que ha quedado claro. El siguiente globo que está volando por el cielo. Han sido algunas contradicciones que hemos estado viendo en algunas normativas, que una normativa contradecía a la siguiente, y entonces claro, cuando preguntas después tú a inspección o preguntas a alguien con más autoridad que tú que te instruya, no está, tampoco lo sabe, tampoco lo tiene claro, porque hay contradicciones. Entonces también han tardado mucho en resolver esas contradicciones y decirnos cómo eran las cosas. Un ejemplo que yo creo que es el más claro: el equipo COVID en el 6 de julio venía que se componía de una forma, y en las medidas que mandaba la Junta venía que se componía de otra. Al final, en septiembre, claro, cada uno en las reuniones de inspección que estamos hablando, no me acuerdo si fue el 3 de septiembre o el 5, no me acuerdo bien, ahí fue cuando te aclaran ya bien quién forma la comisión COVID en el colegio.
para entonces nosotros ya teníamos la comisión constituida. Tuvimos que volver a reunirnos telemáticamente para modificarlo. Además tienes que tener en cuenta que el protocolo oficialmente lo hace la comisión COVID. Pero nosotros lo llevamos ya hecho, claro, porque si no era imposible cumplir los plazos antes del inicio de curso. Claro, pero esa misma comisión, José, que te estoy diciendo, no sabíamos cómo se componía hasta el día 3 y tenía que estar entregado el día 10. Con lo cual, eso era imposible. El protocolo, el día 10 ya tenía que estar funcionando. Y claro, ya los plazos para cumplirlo, si no depende ya de uno, es cuando te estresa, ¿no? Porque dices, bueno, entonces ¿cómo voy resolviendo cada uno de los escalones? Y luego dentro, porque estábamos ya en este segundo globo de contradicciones, lo recordamos, encontramos muchas frases como si es posible, si procede, si se considera oportuno. Cuando se considera oportuno, que tú dices, bueno, yo tengo que transmitir esto a los docentes y por ejemplo, las familias. Y a las familias. Y si yo tengo que hacer unos grupos de convivencia que ya todos conocemos porque ya estamos en octubre, pero al principio fue todo un show eso del grupo de convivencia. Totalmente. Pues ahora te dicen en la normativa que en el comedor dice se mantendrán si es posible. Entonces, claro, en ese si es posible se resolvían casi todas las situaciones. Claro. Entonces yo como director o como equipo directivo, claro, muchas veces decías tú, bueno, entonces esto parece que son como unos consejos que nos están dando. Claro, pero y sálvese quien pueda. Claro, pero claro, cuando por especificar más, si dices si es posible, yo como jefe de estudio necesito saber cuándo es posible. Porque si viene una familia, una madre o un padre enfadado por algún motivo de que su hijo no entró en el comedor, imaginaos, y ahora digo, no, es que yo he considerado que no era posible. Y dice, bueno, pero tú quién eres para considerarlo, tienes que tener un criterio concreto. Esa es mi opinión. Nosotros tenemos una batalla a nivel de equipo directivo con estos abanicos tan abiertos a veces que a nosotros pues nos generan mucha incertidumbre, porque ya en escolarización el año pasado, cuando se trata de varios hermanos escolarizados que a lo mejor no tienen plaza en un centro, pero ya decía la normativa, de forma excepcional se podrá escolarizar, y nosotros decíamos, pero de forma excepcional, ¿qué es? Pero claro, buscamos y buceamos en normativa y decimos, a ver qué se considera excepcional, para ellos tenerlo claro, ¿no? Porque claro, si estás dejando a un niño fuera de un comedor o de una actividad extraescolar o de lo que sea, porque considera que es excepcional, pero esa es mi consideración de Rafa Redondo, que yo soy jefe de estudio de un colegio. Así que en el apartado de contradicciones, nosotros pues nos detenemos en que hemos encontrado demasiados caminos que parecía que teníamos que decidirlo nosotros, pero no teníamos el asesoramiento porque ha llegado tarde, y los recursos, bueno, ahora también entraremos en ello. A veces la normativa tampoco es lo que decíamos antes, ¿no? Tampoco es específica. Y un punto que sí me gustaría tratar es el tema de la formación académica, ¿no? Hay, en la orden del 3 de septiembre, que salió el 3 de septiembre con el curso ya empezado, y a consecuencia de la cual en nuestro centro, por ejemplo, hicimos un desdoble y cambiamos toda la estructura del claustro, lo que son las tutorías, las especialidades y demás. Viene un apartado que dice que los profesores que tengan formación académica pueden dar música y educación física, pero no se especifica qué es formación académica. ¿O qué es formación académica? Entonces, claro, nosotros que estamos en contacto pues con múltiples centros, dependiendo del inspector, que esto a lo mejor si lo escucha un inspector pues diría, bueno, no estoy de acuerdo, pero bueno, nosotros es lo que hemos vivido, ¿vale? Sí. Hemos vivido que dependiendo del colegio o no sé muy bien, algunos hemos podido asignar distintos carga lectiva a unos docentes, dependiendo de si han dado asignaturas en magisterio o si tienen un título en una cosa, por afinidades. Una ley que siempre ha afectado a secundaria, pero que ahora, debido al COVID, parece que ha dado la cobertura necesaria para que un docente no tenga que salir tanto de la clase, sino que pueda estar más horas con su clase, excepto en inglés, que sí se especifica que tiene que tener la habilitación. En lo demás, en principio, no. Este punto es un punto que habíamos comentado muchísimo todos los equipos directivos, que era por qué no nos dejan que la gente de las áreas como educación física y música para no tener que compartir clase. Eso estuvo diciendo todo el verano y al final salió el 3 de septiembre, que ya estaban los colegios funcionando. Claro que, o sea, para rizar un poco más el rizo, en secundaria, de siempre, la ley de afinidades, esta famosa, se ha aplicado de una forma mucho más agresiva que en primaria, porque si yo, que soy maestro de primaria, he dado música y he dado educación física, pues casi que deberíamos de estar todos acreditados
en caso de necesidad, ¿no? Y claro, que hubieran puesto otra vez ese abanico abierto. Que es lo que parece que pasó este año, porque como digo, la ley no es clara y cada inspector la ha interpretado a su manera, que para eso son inspectores e interpretan y nosotros no. Y bueno, pues ahí estamos, pero la ley en sí mismo no especifica qué formación académica tengo yo que tener para poder dar educación física. Y además sabemos de centros que no han podido dejar que sus docentes de primaria den esas áreas sí, de música o de educación física, y otros centros donde sí lo han hecho. Sí. Entonces, bueno, en fin, que ahí alguien dirá, bueno, eso es la autonomía de centro. Bueno, pero bueno, la autonomía de centro... excede la autonomía de centro exactamente, bastante, porque bueno, hay que pedir autorización para según qué cosas. Claro. Pues hemos, de estas contradicciones y los retrasos, vamos a hablar del asesoramiento que hemos tenido. Esto nos queríamos detener primero en los teléfonos de delegación, ¿no? Todos los equipos directivos, porque esto lo escuchan profes y lo escuchan también padres y madres, pues estamos muchas veces al teléfono con delegación, ¿no? Ahí hay varios servicios, se dice, ¿no? El servicio de ordenación educativa, de planificación, y dependiendo becas, de tus dudas, de tus necesidades, pues llamas a uno, llamas a otro. Bien, no sabemos si es que allí tienen la plantilla reducida, bueno, creo que nos dijeron eso alguna vez, ¿no? Por el tema del COVID. Pero bueno, yo me he sentido absolutamente solo, sí. Así. Siempre recurriendo a inspección para que nos resolviera las dudas, y claro, que no tiene por qué corresponder a inspección. Porque son cosas que inspección nos derivan a los servicios de delegación. Claro. Entonces, al final era como si pudiéramos sumar las horas que hemos estado resolviendo problemas que se hubieran resuelto en 5 minutos, pues nos asustaríamos. Claro. Hemos estado, si pensamos en algún ejemplo, el último ha sido de la entrega de becas, sí, ¿no? Que eso es un proceso que se hace en septiembre, ¿no, Rafa? Se hace en septiembre, se entregan las becas de los niños de NEAE que la han solicitado ese año, y este año se suponía que se iba a hacer de forma telemática. Enviamos por ventanilla electrónica, todo el mundo nos dijo que sí, que era suficiente, pero sorpresa, nos llegó un correo diciéndonos que no. Todo esto aderezado con 1000 llamadas al servicio de beca donde no nos cogen el teléfono. Finalmente hemos tenido que ir físicamente a la delegación para hacer entrega de los documentos, cosa que se supone que con el COVID no se debe hacer, pero yo estaba lleno de jefes de estudio entregando las becas de sus alumnos. Total, en fin, que el asesoramiento que hemos recibido para elaborar el protocolo o para resolver las dudas con tantos cambios que había este año, a nosotros no nos ha satisfecho en ningún momento, y esa es la realidad. No sé si alguien... Entendiendo, como he dicho al principio, que la situación es complicadísima, y organizar todo esto con el COVID aquí encima debe ser muy complicado. Cuando terminamos los programas me dice Rafa que yo soy el políticamente correcto, pero ahora mismo se ve que me ha superado, así que... Pero es la realidad, ¿no? En realidad, ¿no, Rafa? Así es. Y luego tenemos, y llevamos ya tres puntazos estos que habíamos dicho que eran como globos volando en el aire, y ahora vamos a saltar al siguiente, que sería una reflexión que hemos tenido nosotros de cuando están legislando de los coles, y esto también es como algo que se repite mucho en las conversaciones, y nosotros como despacheamos a gusto, pues decimos lo que nos ha parecido, que este año despachamos muy poco. Es verdad, pero porque es que hemos estado hasta ahora haciendo el protocolo COVID en el cole y echando cole a andar, y la verdad es que tiempo hemos tenido muy poco. Muy poquísimo. Muy poco, es un año muy extraño en eso, pero bueno, nos referíamos a que los que legislan o han desarrollado normas para regular la adaptación al COVID nos da la sensación de que nunca han estado en un colegio. A mí me da esa sensación, a lo mejor me estoy equivocando, nos equivocamos muchísimo. Aquí está el políticamente correcto hoy, que está que se sale. Pero yo creo que no, que después me riñe y dice que soy muy heavy. Sí, así es, pero Guillo. No, la verdad es que cuando te plantean en infantil, lo hemos hablado mucho, ¿no? Infantil es lo más cantosísimo, lo más exagerado. Cuando tú ves la norma y lees, por ejemplo, las medidas o lees las orientaciones de Leo, yo entiendo que son médicos los que lo hacen, pero lees cosas que dicen, bueno, el que ha escrito esto no sabe cómo funciona un colegio. Hay cosas que son evidentes, de las que se ha hablado mucho, como puede ser el tema de mantener la distancia de seguridad. Por ejemplo, hay un apartado, no me acuerdo muy bien cuál era, que decía, en infantil hay que intentar que mantengan el 1,5 metros. Bueno, ya en primaria ya es complicado, y si hay alguien de secundaria escuchando, pues dirá que también. Que también. Pero en infantil, a lo que nosotros, digamos, lo que sí queríamos transmitir es no llevar a la gente al engaño. Es decir, si en un protocolo tú estás poniendo cosas que ya sabes que no se pueden cumplir, creo que tendría que estar bien definido. Hombre. Es decir, partir del hecho de como en infantil
no se va a controlar la distancia, ni van a llevar mascarilla y van a compartir juguetes, Claro. ¿Qué hacemos con eso? procurad hacer esto o lo Claro, otro. Claro. O cualquier otra sugerencia que se hubiera, no lo sé, pero tal como está, llama mucho la atención, en este caso concreto, en la distancia que hay entre la elaboración de los protocolos y la realidad. Claro. Y eso se ve en muchos apartados más, pero en infantil nos parecía un ejemplo... En infantil es exagerado. Y bueno, igual que pasa con el tema de los grupos de convivencia, el concepto grupo de convivencia escolar, que yo mira que lo he leído veces, todavía no entiendo qué diferencia hay entre un grupo de convivencia escolar y cualquier otro grupo de centro. Simplemente que pueden estar más cerca porque no hay más espacio. Vale, pero es un aspecto imposible de cumplir. O sea, tú no puedes mantener un grupo estanco sin que se toque con nadie en el colegio, porque después van a comer al comedor, y en el comedor resulta que si no tienes sitio los tienes que poner no juntos, pero muy cerquita. O por ejemplo, ese grupo de convivencia escolar que se regula en el centro y que tanto ha dado durante el verano, tantas conversaciones se han tenido, los grupos burbuja que se hablaban hasta en la playa o en la montaña, pues no se ha hecho, o sea, a los padres no se le han dado recomendaciones, o por lo menos, a lo mejor un colegio, nosotros hemos dado recomendaciones a los padres para que se procure mantener por la tarde, pero no está, o no recuerdo haberlo visto yo, en los protocolos que nos han mandado, es decir, quizá debería haber un punto y las familias en casa por la tarde, ¿qué tienen que hacer? ¿Procuran mantener esto o ni siquiera lo legislan porque dan por hecho que no se va a mantener? Exactamente, que no se va a mantener. Pero si dan por hecho que no se va a mantener por la tarde, sí, en el comedor sí que aparece y es en horario escolar. O sea, horario escolar. ¿Es una actividad del centro? En fin, pues ese sería el punto en el que estamos ahora, que trata de eso, del desconocimiento, o bueno, si no desconocimiento, quizá la distancia que hay, ¿no? Entre realidad y papeles. Y otra cosa, que esto ya es incluso aún, bueno, quizás más subjetivo o más políticamente incorrecto, o no sabemos muy bien cómo, es lo que algunos docentes nos han transmitido en conversaciones con los colegas, ¿no? Que están ahí de otras profesiones y ven la tele y a lo mejor a alguien declara que los directores estaban haciendo cartas intentando reflejar que no podían garantizar la seguridad en los centros. Exacto. Y ahora en la tele, pues a alguien que debería representarnos, cualquiera, pues dice, bueno, pero los directores están en la playa y están con los niños en los parques. Y dice, bueno, es que esto podría entenderse que genera tensión social, o a lo mejor cataloga como que lo estás quizás insinuando que hay los docentes o el cuerpo docente no quiere trabajar o no quiere hacer cumplir con las obligaciones del protocolo, cuando en las cartas que había de protesta lo que estaban demandando era claridad, recursos. Claro. No estaban diciendo no queremos ir a trabajar. Entonces, claro, pero si se genera esa tensión, parece muchas veces que ya estás allanando el camino para luego... Quédate en tu casa. Pero o en el caso desde arriba, allanando el camino para luego sí, no dar recursos, pero que todo arranque. Porque claro, como son, vamos a decir, son unos quejicas, sí, pues entonces no se trata de que yo no esté poniendo recursos o de que los protocolos no estén claros. Se trata de que no quieren trabajar. Y entonces esa tensión social que se genera creo que no ayuda a nadie. No ayuda a nadie. Yo prefiero no pensar que se genera esa tensión, porque la verdad es que por lo menos para los equipos directivos el verano ha sido de órdago en lo referente a trabajar. Es verdad que luego, o sea, queríamos dejar de alguna manera clara que hablas con gente y dices, bueno, pues tú hablando en la playa, y me dijeron, tío, pero es que los maestros los médicos están dando la cara, y digo, pero ¿quién está diciendo que no? Claro. ¿Quién está diciendo que no vayamos a trabajar? Pero digo, es que nos están llegando protocolos que con todas las características que hemos estado hablando hasta ahora. Claro. Digo, y la protesta es un poco, ha habido una huelga este año, bueno, una de un mes que no sé cómo ha sido secundada, y luego de un día en concreto. Que yo creo que fue bastante secundado. Cuando yo digo, bueno, y hay cierta toda huelga genera una tensión social, porque es un servicio público que se para. Y luego a lo mejor pues no queda claro las demandas para nosotros concretas, sí, pero sí que está esa tensión, ¿sabes? Sí, es verdad que pasa. Pero yo entiendo que pues, si se genera esa tensión, que se genere. Estamos hablando de los hijos de la gente y de los maestros, porque en realidad el haber trabajado tanto y todas estas historias y todas estas cartas se han escrito, y los inspectores quejándose ahora y demás, es por un tema de seguridad, no solo de los niños, que también, sino de los profes, ¿no? Yo veo al maestro de infantil de 3 años del cole y con 25 niños de 3 años,
Y él con su mascarilla, su bata y todo lo que tiene que llevar, pero digo, esto es una lotería. En mi opinión, es una lotería porque los niños tienen mocos, se abrazan, los tienes que coger, porque son niños de 3 años. Has mencionado a los inspectores quejándose y se refiere a una carta que nos ha llegado de algunos inspectores demandando, porque ha habido muchos cambios en delegación de la figura del delegado y demandando un poco de una continuidad, coherencia, ¿no? Hombre, yo la carta la interpreto como teniendo en cuenta la situación en la que estamos, que es bastante fuerte, bastante compleja. Hombre, que en delegación hayan cambiado de inspector 3 veces este año y que el último haya dado 6 días, hombre, resta seriedad a la labor educativa de la Junta. Así la entiendo yo. Y además la comparto, ¿eh? Y ahora voy a ser yo políticamente correcto, sabiendo que la situación es muy complicada y habría que verse también organizando, ¿no? Porque ya nosotros en el cole nos cuesta pues entender que el cole tiene que funcionar y que hay que hacerlo lo mejor posible. Claro. Pues también entiendo yo que eso es complicado. Por último, un detalle que queríamos también, que hemos pasado por encima de puntilla, es cuando nos ha llegado la publicidad, ¿no? Los vídeos de que estaba garantizado la seguridad del alumnado, y nosotros estábamos elaborando el protocolo mientras que veíamos esa publicidad. Entonces veíamos la publicidad, veíamos declaraciones esa que nos referíamos antes, que creíamos que generaba tensión social, porque yo personalmente creía que en ocasiones nos dejaban en mal lugar. Sí. Y claro, yo decía, bueno, ¿cómo se casa que estás garantizando con vídeos que además de colegios que yo decía, bueno, este colegio donde lo han grabado el anuncio? Bueno, había un concreto que está grabado en un colegio privado súper caro en Sevilla. Porque una conocida mía tiene el niño allí y fueron. Dice que tenemos 9 monitores de infantil. Y claro, es que era un colegio privado. Bueno, en fin. Pues hasta aquí, ¿no? Nuestro súper resumen de lo que hemos vivido con respecto al inicio de curso, normativa, asesoramiento, etcétera. A nosotros esto nos ha recordado mucho a cosas que vivimos el año pasado con el proceso de escolarización, que estábamos el equipo directivo solos en el cole porque estábamos confinados, ¿no? Pero nosotros ya nos incorporamos para eso, ¿no? Para el proceso de escolarización. Y también fue duro en el sentido de que no teníamos ese asesoramiento, también habilitaron medios telemáticos para que los padres hicieran su matriculación y no funcionaron. Ahora nosotros, este año, de momento ha pasado también lo del consejo escolar. Exactamente, porque volvemos otra vez a retomar lo que decía al principio de la celeridad en las normas que salen muy tarde, ¿no? El consejo escolar teníamos que haberlo cambiado este año, se tenía que haber empezado el viernes, creo que era, ¿no? El viernes teníamos que haber hecho el sorteo. Pero había escritos de asociaciones de directores y todo aquel que, bueno, incluso de directores de forma autónoma, ¿no? Sí. Diciendo, creemos que no es el año para renovar consejo escolar. Porque el proceso de cambiar el consejo escolar es bastante largo, hay que hacer unas elecciones, hay que votar físicamente, hay que elegir, en fin, que no es baladí, se pega casi todo el curso entre unos procesos y otros, y además hay que ir al colegio, con lo cual en este año con el COVID sería todavía ampliar el protocolo para ver cómo podemos hacer esto de manera que no lo menos peligroso posible. Claro, entonces muchos directores estaban diciendo, bueno, ¿por qué no lo dejamos para el año que viene? Al final, entre dimes y diretes, se ha anulado el día que correspondía al sorteo para realizar para conformar la junta electoral. Tú haces un sorteo y luego ya la semana siguiente la constituyes. Bien, pues ese día nos hemos enterado por prensa de que finalmente se había anulado. O sea, para que lo entiendan los oyentes, el mismo día que había que hacer el proceso se anula, pero a nosotros no nos llega ninguna información, lo enteramos por prensa y por asociaciones de directores. Que eso también es otra de las cosas que nos ha llamado mucho la atención. Es decir, hay directores que se asocian y constituyen algo absolutamente válido para intentar mejorar las cosas, para tener más fuerza, para tener un apoyo. Y claro, muchas veces al final esa asociación tiene más fuerza que si un director no pertenece a ella, pues Anseneca, que es el programa que tenemos para que nos llegue toda la información oficial, pues a lo mejor no te enteras por ahí y tienes que estar a lo mejor asociado para estar a la que sale, porque no te da tiempo sino luego a reaccionar. Dicho de otra manera, yo habría celebrado el sorteo si no fuera porque me llegó por medios no oficiales que se había anulado, y esto también nos parece un poco injusto.
No, es que ahora mismo estaríamos con el sorteo abierto y siguiendo los procesos sin saber que se ha anulado, porque la normativa, o sea, nosotros no nos avisaron nada de manera oficial, ¿no? Y eso también no lo hemos dicho antes. Toda la normativa que hemos leído al principio y demás, a nosotros oficialmente, creo, José, que no nos ha llegado por Seneca o por corporativo, no nos ha llegado nada. Todo lo hemos buscado o nos llega tarde. ¿Pero de qué? Muchas de las normativas que hemos ido. Sí, bueno, en cualquier caso nos llegaba antes de manera extraoficial que de manera oficial. Exactamente. Que esa es la reflexión. Y eso yo no entiendo por qué. Tengo que estar hablando con directores amigos que oye, que ha salido una cosa nueva y tienes que leértela. Hombre, bueno, el nivel de implicación con WhatsApp del verano hasta hoy es de locura. O sea, yo nunca había vivido esto en mis 10 y tantos años de maestro de escuela. Y mira que estoy joven, pero sí, pero nunca había vivido esta no desconexión. Claro que yo entiendo que si le preguntas a un médico o le preguntas a profesiones que están implicadas ahora o a un autónomo, ya, bueno, entonces me tira con el micrófono a la cara. Sí. Pero es verdad, pero es la realidad que hemos vivido también nosotros, ¿no? Es una implicación de 24 horas, 7 días a la semana. Y con los recursos, además, con los que han llegado, ¿no? Bueno, que ese es otro tema a tratar. Otro tema a tratar, que en nuestro caso se resume, o podríamos resumirlo en qué, Rafa? En dos. Una maestra COVID, que ahora sí que desarrollamos un poco su cometido, y una caja de mascarillas y gel hidroalcohólico. Mascarillas quirúrgicas, las azules, porque las que recomiendan en los distintos protocolos para son muy infantil, variadas, claro. IPT, por ejemplo. IPT y apoyo son y AL son de FP2, se llama, ¿no? FP2 creo que sí. Y luego las quirúrgicas que ya sabe todo el mundo el rango de protección que tiene, ¿no? Teóricamente se iba, por lo que decíamos en la prensa, se iba a sustituir, se iba a abastecer a los centros si fuese necesario de más mascarilla y de más gel, pero por el momento, hoy, en octubre, solamente nos ha llegado una caja. Y con las características que hemos dicho, ¿no? Es decir, que el resto de recursos de material de seguridad ha dependido de la dotación económica del centro, que no es muy amplia, ya como la mitad de la dotación anual, uno así, en COVID. Claro, porque hemos comprado pantallas, batas, mascarillas, gel hidroalcohólico, hemos tenido que comprar antes, porque claro, por supuesto llegó tarde. El ayuntamiento también nos ha proporcionado. Sí, el ayuntamiento nos ha ayudado con eso. En fin, y luego nos hemos enfrentado pues a más realidades propias del ser humano, como negar, familias tenemos negacionistas o que no... El coronavirus, que llegan y no quieren ponerse la mascarilla porque dicen que es malo, o la temperatura tampoco, el reloj, tenemos un termómetro de pistola que también dicen que, bueno, son casos contados, pero bueno, que forma parte de nuestra realidad, ¿no? Hombre, son casos contados en nuestro centro, pero por el mundo nosotros tenemos suerte, no tenemos ningún maestro negacionista, pero supongo que habrálos. Y habrá colegios que se encuentren con maestros que digan, pues yo no me pongo la mascarilla. Entonces, ese tipo de circunstancias están, en mi opinión, relativamente difusas también en la normativa. No encontramos qué hacer en muchos casos, ¿verdad? ¿Qué pasa si una familia no se quiere hacer el PCR, ¿no? Por ejemplo, porque podría pasar. Podría pasar. ¿No? Nos reímos porque ha pasado. Imaginemos que ha pasado. Imaginemos que ha pasado. Pues tenemos las herramientas que tenemos, siguen siendo, es decir, cuando esto se eleva al enlace enfermero y ellos lo elevan a su vez a epidemiología, pues la respuesta es compleja, porque no se puede, por lo visto, no es tan fácil obligar a alguien a hacer según qué prueba. Claro, es que y sobre todo, vuelvo a decir lo mismo, no está tipificado claramente para que todo el mundo sepa lo que hay que hacer, sino que bueno, está un poco en el aire y los casos después se dan en la realidad. Son, en fin, circunstancias, hay muchas circunstancias que yo creo que se han pensado, a lo mejor me estoy equivocando, poco, porque por ejemplo el tema de si el niño está malo no traigas al cole, y entonces bueno, si no llevo al niño al cole, ¿qué hago yo con el trabajo? Ahora vas en fin, que es más complicado de lo que parece llevar para todo esto, ¿no? Una gran muestra es que en chats como decimos algunas veces, de directores, este tipo de dudas siempre están on fire. Exactamente. Es decir, y no hay una respuesta clara. Mucha gente con estas dudas y transmitiéndolas. Eso que sonaba es el tiempo que tenemos aquí controlado. Exactamente. Y eso nos acaba de decir desde la pecera. Desde la pecera nos están haciendo indicaciones aquí en la primera cadena de España. De que somos muy pesados. Y que vayamos pasando al siguiente. Entonces, bueno, pues yo creo que ya hemos dicho los recursos que teníamos, con los que contamos. Nos han prometido ordenadores. No sabemos si llegarán. Exactamente. Eso es otro recurso prometido para todos los profesores y para los alumnos. Sí, dependiendo de los centros han venido más maestros COVID, todos hasta diciembre. Claro, como he dicho antes, el maestro COVID
COVID tiene unas características muy específicas, ¿no? No puede tener tutoría, no puede tener áreas que sean de todo el curso. Entonces, bueno. Es como un refuerzo. Nosotros en nuestro centro en concreto, pues lo hemos destinado a infantil de momento, porque lo que es por seguridad del rollo coronavirus. Exactamente. Pero eso se irá transformando según avance el curso, según las necesidades. Y tampoco sabes muy bien si va a estar el curso entero o no. En principio parece ser que sí, pero nombrados están hasta diciembre. Y claro, dependiendo de los coles, hay unos coles más grandes que tienen más maestros y otros coles más pequeños como nosotros, que tenemos uno. No sé si alguno no tendrá ninguno. A lo mejor alguien me está escuchando y está diciendo, si tú supieras... Si tuvieran que fuera uno. Exactamente. Sí. Nosotros, bien, esa parte bien, hasta diciembre. Y yo creo que ya hemos hecho un repaso bastante extenso. Normalmente siempre intentamos dar soluciones a todos los problemas que planteamos. En esta ocasión no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Vamos a daros mucho ánimo. Sí, exactamente. Es que la solución en realidad no depende no está a nivel centro. Claro. No obstante, le estamos dando vuelta a la vacuna Rafa y yo. Y estamos haciendo nuestras propias pruebas. En la cocina de José. Exactamente. Y ahí estamos. Al final no va bien. No la recomendamos. De momento no. Y nada. Y hoy, por primera vez, vamos a daros el correo electrónico del programa, ¿vale? Nosotros normalmente a través de conocidos nos ha llegado WhatsApp, audios que tenéis en programas anteriores, si os animáis a escucharlo, de la temporada 1. Sí. Y ahora pues sí, el correo electrónico es despacheando, del verbo despachear. Exactamente, que no hemos inventado nosotros. No lo hemos inventado nosotros, despacheandoagusto@gmail.com. Y nada, tenemos a una persona ya contratada que va a ir filtrando los correos, claro, porque no podemos estar pendientes no podemos leerlos todos. No podemos leerlos todos, claro. ¿Vale? Eso nos tenéis que perdonar, pero todos aquellos que lleguen procuraremos con el mayor de los cariños, como hemos hecho hasta ahora con todo lo que nos ha llegado. De hecho, nos han llegado al cole un montón de dudas de muchas cosas, y me acuerdo ahora especialmente cuando hicimos la huelga, ¿no? Claro, muchas familias no entendían muy bien ¿por qué se hace una huelga? ¿Pidiendo qué? El 15, o sea, la bajada a 15 alumnos por clase, por ejemplo, es lo que ponía. Los mayores carteles que he visto yo era la demanda de bajada de ratio. Exactamente. Pero todas las cosas que hemos comentado aquí. No se decía nada. O sea, que yo entiendo o creo que entendemos, no sé si es cierto, que la bajada de ratio es una necesidad general, no de ahora, pero la huelga específicamente yo entendí que no debía haber sido por eso, porque eso es un pedido imposible de aquí a mañana. La huelga yo estamos mucho más justificada por todo lo que hemos estado diciendo nosotros. Claro, en mi caso, esto es algo personal, es un resumen de lo que hemos hablado en este programa, es lo que me tiene mosca, aparte de la bajada de ratio, por supuesto, pero bueno, es a lo que nos hemos enfrentado y cómo nos hemos enfrentado a ello. Solo, o sea, lo que no se puede controlar es el COVID, eso no, claro. Pero todo lo que hemos estado pues aquí resumiendo. Entendemos que sí. Y nada, y ahora sí, ¿no? Muy al hilo de lo que estamos hablando. Como alguna vez hemos comentado aquí Hermenda y yo, hicimos las Américas. Hemos tenido nuestra experiencia americana, cada uno en su momento. Es vital, distinto. Exactamente. Pero ahora que nos hemos reunido, hemos hecho una canción. Que vamos a poner para que disfrutéis todos vosotros. Porque si creíais que grabando el programa no teníamos, o sea, teníamos poca vergüenza, alguno dirá, esta gente, pero es que ¿por qué hablan? Pues ahora ya... el remate del tomate. Esto ya es la confirmación. Que ya os hace fans de la muerte o ya dice, bueno, sí, sé quiénes son, pero no los escucho. Valiente par de... Exactamente, así que nada. Letra y música de José, arreglitos musicales, Rafa Redondo. Ayer soñé que estaba clavado esperando que pasara el tren de Corsicana. Ayer soñé que estaba recorriendo carreteras rectas, infinitas y olvidadas. Ayer soñé que no volvería más a olvidar las letras de mis canciones, a mantener de hierro convicciones. Así que desperté y me puse a tocar y tocar con mi sombrero. Así que desperté y me puse a tocar y tocar con mi sombrero, mi sombrero, mi sombrero. No
No sé qué esperas que te diga que no sepas. No sé a qué viene de verdad tanta bandera si no para de mentir. No sé a qué viene una escopeta en una escuela, o a recetar agua y limón pa' varicela y no paran de aplaudir. Lo cierto es que jamás olvidaré los conciertos y letras de las canciones, a mantener de hierro mis convicciones. Así que desperté y me puse a tocar y tocar con mi sombrero. Así que desperté y me puse a tocar y tocar con mi sombrero, mi sombrero, mi sombrero. Y si me dices lo que piensas, yo te cuento mi secreto. Y me puse a tocar y